Gente viajera, bienvenidos a un nuevo viaje. En esta ocasión estamos en la región de Sopocachi, en La Paz, Bolivia. Justamente en la terraza de mi hotel. Escucharán un poco de ruido de coches. Hoy llegamos en la madrugada, estábamos sumamente cansados, ya no grabamos absolutamente nada. Pero en este momento, después de tomar el desayuno que nos están preparando aquí en el hotel, vamos a partir a explorar un poco de esta ciudad. Promete bastante. En este momento tenemos un clima bastante agradable, unos 9 grados, justo ese clima fresco que a mí me gusta. Pues yo estoy muy emocionado, tenía años de querer venir a Bolivia y vamos a ver cómo nos va. Desde nuestro hotel, comenzamos a explorar la capital administrativa de Bolivia en una plaza muy cercana, la Plaza Sucre, donde se encuentra un sitio que se ha convertido en una curiosidad de este departamento, una cárcel que se hizo famosa por llegar a ser dirigida por los mismos presos, de manera completamente legal. Nos encontramos en un rincón bastante curioso aquí en La Paz, la Plaza Sucre, que es un espacio verde bastante bonito aquí en las cercanías de Sopocachi, pero que curiosamente tiene un edificio que está justamente atrás mío, que tiene una historia bastante singular. Esta cárcel, en unas pasadas administraciones, tenía un rol muy curioso en esta misión de reintegrar a la sociedad a algunos criminales, y es que ellos eran los encargados de la cárcel. Podemos asumir de qué manera terminó esta misma iniciativa, pero hoy en día sigue siendo uno de esos rincones curiosos que encontramos aquí en el centro de La Paz. Dejando de lado el penal de San Pedro, muy cerca encontramos también un poco del legado local que se tiene en algunos negocios de los alrededores, y con la excusa perfecta de probar los helados tradicionales de una tienda que lleva en funcionamiento desde los años 50. No hay mejor opción. En lo personal, el helado de Tumbo y de Chirimoya fueron mis favoritos. Recomendados. Y seguro más de uno me dirá, a ver, Luis, estás a más de 3000 metros de altura, estás a mitad del invierno y estás probando helado justamente. Estos helados son muy tradicionales de esta parte de la ciudad, entonces también tienen muchísima historia, tienen muchísimos años abiertos como negocio, entonces una manera de destacar un poco del encanto local que tenemos aquí en esta parte de La Paz. Y pues miren, helado típico regional, nunca le voy a decir que no. En México nunca le digo que no, no tengo por qué decirle que no aquí. Con la energía proporcionada del helado, partimos hacia el centro de La Paz, subiendo las calles realmente empinadas que nos llevan al primer círculo de la ciudad. Llegaremos hasta nuestro destino, uno de los principales polos políticos de la Bolivia moderna. Nos encontramos en Plaza Murillo, uno de los espacios cívicos más importantes no solo de La Paz, sino de todo Bolivia. Encontramos bordeada la catedral local, el Palacio del Legislativo, la Cancillería, el Palacio de Gobierno. Entonces, aquí es el epicentro político de muchas de las decisiones que se terminan tomando en Bolivia, y justamente estamos admirando un poco el paso de las palomas y cómo los paseños simplemente descansan un poco, toman el aire en estas frescas tardes de finales de invierno. La Plaza Murillo es la principal de la ciudad de La Paz y es también sede del gobierno de Bolivia. Se convirtió en el centro del poder político del país después del traslado del poder ejecutivo a La Paz como resultado de la Guerra Federal de 1899. La fundación de la ciudad se dio en 1548, con el nombre oficial de Ciudad de Nuestra Señora de la Paz, y fue 10 años más tarde que sería concebido este espacio público por encargo del entonces corregidor Ignacio de Aranda. Esta plaza es nombrada en honor de Pedro Domingo Murillo, un patriota boliviano, mestizo y precursor de la independencia boliviana. El 16 de julio de 1809 encabezó la insurrección contra el gobernador general del Virreinato del Río de la Plata y proclamó la independencia de la región. Pedro fue capturado y al año siguiente, el 20 de enero de 1810, fue condenado a la horca junto con otros personajes de la sublevación. Antes de ser ejecutado, Murillo exclamó: «Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida ya nadie la podrá apagar. ¡Viva la libertad!». Y no fue sino hasta 16 años más tarde, el 6 de agosto de 1825, que el país obtuvo finalmente su independencia definitiva. Inicialmente se encontraba una fuente del dios Neptuno en el medio de la plaza, pero a inicios del siglo XX fue retirada y en su lugar se colocó un monumento de 3 metros de altura, de estilo neoclásico y fundido en bronce, de Pedro Murillo.
En el pedestal del monumento está la imagen escultórica de una mujer que representa a la madre patria. Tiene a su lado a un soldado libertador y a la derecha un león de bronce que simboliza el arrojo y la victoria. Alrededor de la plaza y sus jardines se encuentran edificios de gran importancia para la vida política boliviana, incluyendo el Palacio Ejecutivo, también conocido como Palacio Quemado por un incendio que tuvo en el recinto a finales del siglo XIX, así como el Palacio Legislativo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, etc. Aunque el edificio que más solemos conocer los visitantes de La Paz es, sin lugar a dudas, la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Paz. Siendo sede de la Arquidiócesis de La Paz, esta catedral fue construida en 1835 y está formada por una arquitectura de estilo neoclásico con algunos elementos barrocos. Tiene un interior distribuido en 5 naves. En su construcción y diseño participó el arquitecto suizo Antonio Camponovo. Si bien la primera Catedral de La Paz fue terminada en 1692, luego de 70 años de edificación, esa primera construcción fue hecha en piedra, cal y ladrillo. Y ya en 1831 se decidió demolerla debido al hundimiento de su presbiterio y varias fallas estructurales que amenazaban su desplome. Las obras de levantamiento de la actual catedral se iniciaron el 24 de marzo de 1835 y en 1925 fue inaugurada en el marco del primer centenario de la fundación de la República de Bolivia. Si bien ese año se inauguró, su ornamentación interior todavía continuó hasta 1932 y en 1989 se inauguraron sus 2 torres laterales, coincidiendo este acto con la visita del Papa Juan Pablo II. El altar principal, la escalinata y la base del coro se realizaron con mármol traído desde Italia. Estos presentan altorrelieves e incrustaciones en bronce. Y un detalle a considerar cuando visitamos este recinto es que a la hora del almuerzo de los cuidadores de la catedral, la iglesia cierra por un par de horas, por lo que es buena idea tomar eso en consideración para no encontrar el acceso cerrado y perdernos de la bella arquitectura de este templo, y sobre todo, de la fe que los paceños y demás católicos podemos sentir aquí. Y así, permitiendo el cierre temporal de la iglesia, partimos a uno de los rincones más bonitos del centro de La Paz, un callejón con muchísimo encanto. Nos encontramos en Jaén, uno de los corredores más pintorescos de todo el centro de La Paz. Justamente sobre este mismo callejoncito encontraremos una serie de museos históricos, económicos y sobre la misma identidad del pasado aquí paceño. Entonces, es un sitio que seguramente no nos querremos perder cuando exploremos La Paz en Bolivia. Muy cerca de la Plaza Murillo y con apenas 100 metros de longitud encontramos el Corredor Jaén. Durante mi visita pude apreciar sus empedrados bien mantenidos y coloridos. Encontraremos no solo una bonita postal paceña, sino una buena cantidad de museos, tiendas, bares, galerías, etc., que engalanan a la vez que ocultan un poco de la particular fama que tiene durante la noche este lugar, donde no son pocas las leyendas de almas en pena que se aparecen a los caminantes, que van desde el espíritu del propio Pedro Murillo, antiguos soldados e incluso una bella dama de vestido pomposo y elegante que, previamente de admitir que es viuda, si eres soltero y le aceptas tomar la mano, probablemente desaparezcas durante días y termines apareciendo en algún otro lugar de La Paz sin saber qué ha pasado, casi como uno termina después de una buena borrachera con Singani. Hoy es 15 de septiembre y estamos aprovechando justo para visitar La Paz, Bolivia, las fiestas patrias de México, y casualmente me encuentro con una escuela pública República de México. Gracias Bolivia, gracias La Paz por el pequeño homenaje. Una curiosidad bastante singular. Mi nuevo museo favorito fue la siguiente escala de mi viaje. El Museo Nacional de Etnografía y Folclore, el MUSEF, localizado sobre la calle de Ingavi, me recibió con su bellísima arquitectura y una museografía y colecciones que me dejaron absolutamente fascinado. Previo a la fundación de este recinto, podemos rastrear los orígenes del MUSEF a la creación del Museo Nacional, fundado en 1925 cuando nace el Departamento Científico de Etnografía como parte de los festejos del Centenario de Bolivia. El MUSEF abre sus puertas en agosto de 1962 con el nombre del Museo de Artesanía y Arte Popular. El edificio donde se encuentra fue nombrado Monumento Nacional en 1930 y en 2005 se efectuó una ampliación que le permitió llegar a los 7.500 metros cuadrados de infraestructura,
que hoy en día sirven para dar cabida a una gran cantidad de colecciones y exposiciones, tanto permanentes como temporales. Durante mi visita pude apreciar todo tipo de representaciones culturales e históricas, como el encanto de los tejidos tradicionales de los pueblos prehispánicos, así como varias representaciones regionales de elementos como el uso de plumas y elaboración de máscaras para todo tipo de rituales y celebraciones. Por supuesto, sin desmerecer la gran riqueza artesanal de la cerámica y los trabajos de metalurgia, que emanan de los ricos materiales con los que se ha bendecido la tierra boliviana. Pasé quizás más tiempo del que debería entre las exposiciones de este museo, pero encarecidamente te invito a que, si visitas La Paz, por favor, conoce el MUSEF. Es una excelente manera de empaparse de la riqueza de la cultura boliviana, de una manera sumamente digerible y tremendamente bien presentada. El costo de acceso para nacionales y residentes es de tan solo 5 bolivianos, mientras que para extranjeros es de 20 bolivianos. Los menores de 18 años cuentan con ingreso libre, así que tómalo en consideración. Ya de vuelta en la avenida Santa Cruz, una de las vialidades principales del centro paceño, nos llegó el hambre y terminamos probando la enorme abundancia de la comida boliviana. Probamos un silpancho, un plato de arroz y papas con un trozo circular de carne de res aplanada y frita que cubre la mayor parte del plato, todo coronado con un huevo frito, típico de la región de Cochabamba, y que me pareció incluso más abundante y contundente que una feijoada brasilera o que una bandeja paisa de Colombia. En Bolivia, gente, se come harto y bien. Tras haber recargado energías con nuestro almuerzo, llegó la hora de conocer otro rincón tremendamente curioso de La Paz, el llamado Mercado de las Brujas, un mercado callejero ubicado en la calle Linares en el centro de la ciudad, en las cercanías de la Basílica de San Francisco. Entre las principales mercancías vendidas en el Mercado de las Brujas, que es curiosamente dirigido por los brujos locales conocidos como yatiris, se incluyen pociones, ranas secas, plantas medicinales y demás productos utilizados en los rituales andinos. Los yatiris pueden ser fácilmente identificados por sus sombreros negros y bolsas que contienen amuletos, talismanes y polvos que aseguran suerte, belleza y fertilidad. Uno de los artículos que más suele llamar la atención de los turistas son los suyus, fetos disecados de diferentes animales, que son elementos rituales que se entierran debajo de los cimientos de las viviendas como una ofrenda a la Pachamama, la Madre Tierra. Los artículos en venta incluyen diferentes elementos rituales que son parte de las huachas, ofrendas a la tierra que se incineran en una práctica ritual, así como para acompañar la chaya. Tras tanto misticismo, emprendí el camino a un museo muy singular, donde tocaba conocer más sobre aquella planta milagrosa que se cultiva en lo alto de los Andes. En el Museo de la Coca, un pequeño museo privado, se exhibe un poco del legado que esta planta ha dejado en la población andina. Para conocer más sobre la historia de la coca, el museo está vinculado con el Instituto Internacional de Investigación de la Coca en La Paz, y en sus instalaciones bien podemos, además de conocer la historia y el legado de esta planta, probar caramelos, mates, cafés e incluso cervezas de coca. Excelentes recomendaciones para soportar de mejor manera la gran altitud de La Paz. Como último destino del día, y tras una jornada de intensa exploración por La Paz, una amiga paceña me llevó a probar un poco más de la gastronomía boliviana, con un platillo que se inspira en la práctica aymara de la chaya. Tocó probar una dulce carne de llama ahumada que busca recrear la ceremonia consistente en humedecer el suelo, que representa a la Pachamama y se pide buena fortuna. La ceremonia incluye incienso y hierbas aromáticas como la coa, mismos elementos que están presentes en este restaurante, donde intentan recrearlo para lograr una experiencia bastante singular. Y así inauguramos nuestro viaje por Bolivia, conociendo muchas facetas de La Paz, la capital de facto del país y que me pareció mucho más diversa de lo que creía. Con sus muchísimos museos, iglesias y edificios llenos de historia aún en mente, partimos a descansar para prepararnos y madrugar el día de mañana para finalmente conocer uno de los lugares más imperdibles de Bolivia, el lago Titicaca.
pues la Isla del Sol, el lugar desde donde emergieron los incas, sería nuestro próximo destino. Pero, de momento, no te cuento más y me despido. No sin antes recordarte que, por favor, si te ha gustado este video y quieres acompañarme en mis otros muchos viajes por Bolivia y el mundo, te suscribas al canal y no te olvides de dar me gusta, compartir en redes sociales y dejarnos tus comentarios. Gracias por vernos.